Ya. ¿Sí se puede dar? Amén. Al final ora por las personas. Amén. Shalom, mis hermanos. Problemas técnicos de transmisión. Amén. Pero bueno, bendito sea el Señor. Esperemos que los hermanos puedan recibir la enseñanza. Amén. Mis hermanos, recordando que aún estamos en el tiempo de los panes sin levadura, en los hamaxó. Amén. Así que hoy, por misericordia y la gracia del Señor, vamos a estar comentando sobre un mandamiento que está hoy, por misericordia y la gracia del Señor, vamos a Amén. Vamos a estar comentando un mandamiento que está en el tiempo señalado que el Señor ordenó para Pesa, ¿okay? Para Pascua. Y en este mandamiento encontramos, acompáñenme al libro de Éxodo, capítulo 12, y vamos a ver cómo lo que compartió el hermano esta mañana lo vamos a poder tal vez digerir un poquito más, amén, a través de entender este mandamiento. Muchas personas claramente no dan importancia o no creen relevante que hoy celebremos los cristianos o los creyentes la festividad de Pesa, ¿verdad? Pero vamos a ver de que sí hay mucha enseñanza dentro del mandamiento que se estableció para Israel. Amén. Y dice en el versículo 10, 12 a el 15. Vamos a hablar. El Éxodo o Shemot 12, versículo 15 dice: 7 días comeréis panes sin levadura, o sea, hamaxó, hamaxá. Desde el primer día haréis desaparecer la levadura de vuestras casas. Fíjense bien, aquí el mandamiento consiste no solamente en no comer pan leudado, sino que desde el primer día de los panes de los panes sin levadura, dice, habría que hacer desaparecer, no ver. ¿Por qué está allí la palabra desaparecer? Porque en realidad el original dice: no verás levadura en tu casa. ¿Amén? O sea, no puedes dejar levadura en tu casa. ¿Amén? Entonces vamos a entender bien que la fiesta tiene que ver con, primeramente, que hay que sacar la levadura de la casa, y luego dice, de vuestras casas, porque cualquiera que coma pan leudado desde el primer día hasta el séptimo, esa persona será cortada de Israel. Amén. Entonces, hay una diferencia entre levadura y leudado. Levadura en hebreo es seor, una letra shin. Seor es levadura. Y leudado es hametz. Amén. Entonces, leudado es aquello que ya tiene la levadura. Pero la levadura es aquello que se le agrega a un alimento para que produzca un cambio en el alimento. Amén. Y es aquí donde vamos a entender qué significado profético o qué enseñanza profética tenía para nosotros hoy en día que creemos en el Mesías. Amén. Y vamos a ver cómo los discípulos y Yeshua mismo empezó a hablar de esto sin directamente referirse a la festividad, pero que recuerde que hemos enseñado y hemos dicho que los evangelios lo que relatan es la festividad de Pesa, todo lo que allí se hacía, y aún los discípulos, porque recuerden que también hemos enseñado que Pesa no terminó con la muerte del Señor, porque Él resucitó al tercer día, ¿verdad?
y faltaron 4 días más. Por eso es que los discípulos en todas sus cartas hablan de lo mismo. ¿De qué hablan? De la necesidad de la santificación. ¿Y qué es la santificación? El consagrarnos, el separarnos, el limpiarnos. Y todas las cartas no hablan más de otra cosa más de que la necesidad que tenemos todos los creyentes en santificarnos. Amén. ¿Y qué tiene que ver los panes sin levadura o este mandamiento de sacar la levadura y de no comer leudado con la santificación? Y con lo que decía el hermano esta mañana, que nos enseñaba de cómo, qué es la esclavitud, qué es el esclavo. Amén. Y entendiendo ese punto, vamos a entender que un esclavo no pierde su voluntad. Fíjense bien, el esclavo somete su voluntad, pero él sigue manteniendo su voluntad. ¿Por qué? Porque entonces no había forma de liberarlo. Amén. Una persona puede ser esclavo de alguien, esclavo del pecado. Eva era libre, ¿verdad? ¿Y cómo se hizo esclavo de los deseos de la carne? Pues cuando oyó la tentación del Satán. Amén. Entonces, ¿cómo un esclavo es liberado? Pues tiene que haber una ley que declare libertad para ese esclavo. Pero el esclavo necesita querer ser libre. Porque si el esclavo decide no ser libre, entonces sigue siendo esclavo. Eso lo contempla en la instrucción de Moisés, ¿verdad? Cuando una persona llegaba al tiempo de la liberación de los esclavos, la persona podía decir: no, yo no quiero ser libre, yo quiero seguir siendo esclavo de esa familia porque me tratan bien, y entonces lo llevaban. Había un procedimiento para que a esa persona se le llevaba a las puertas de los jueces, y allí se le ponía la oreja en la jambra de la puerta, y allí con una lesna le horadaban la oreja. Y cuando usted caminaba por Israel y veía a una persona que tenía un hueco en su oreja, significaba que él era un esclavo por voluntad propia. Amén. Entonces, claramente la ley también, había una ley que declaraba que podía ser libre. Así que sí había voluntad, sí hay voluntad en el esclavo. Simplemente que la voluntad se puede, como decía el hermano y dice la Escritura, la voluntad puede ser sometida o a la fuerza o voluntariamente. Una persona puede ser sometida a su voluntad a ser esclavo de otro, pero dentro de él tiene su propia voluntad. Él puede en cualquier momento decir: yo no quiero ser más esclavo y correr, o prefiero morir antes que seguir siendo esclavo. O sea, él tiene una voluntad para dejar de ser esclavo, depende de él. Amén. Pero su voluntad puede estar sometida. Amén. Igualmente en el Señor, nosotros somos siervos del Señor, pero tenemos la voluntad. En cualquier momento, una persona que sirve al Señor puede decir que no le sirvo más y me vuelvo otra vez a lo que quiero. Entonces la voluntad propia nunca se pierde, sino que se somete, sea al pecado, o sea a las circunstancias que uno quiera someterse, o sea a Elohim mismo. Amén. Y eso no contradice nada de lo que está hablando el hermano. Simplemente que estamos tratando de desmenuzar un poquito más lo que el hermano nos compartió, que en realidad damos gracias al Eterno porque fue muy edificador para nuestra vida, ¿verdad? Entonces, pero ¿cómo una persona termina cediendo su voluntad? ¿Qué tiene que ver los hamatzot o el mandamiento de sacar levadura y no comer leudado con hacerme esclavo? Amén. Dijimos que la levadura es seor. ¿Pero qué es levadura? Saulo hablaba ya lo hemos leído y no lo voy a leer porque ya ustedes lo conocen y las personas tal vez lo han oído. En 1 Corintios capítulo 5, bueno, vamos allí para que los hermanos, que de pronto alguien está
oyendo y no ha leído esta porción. Primera de Corintios capítulo 5. Pero quiero que recuerden que el tema de hoy es: saca la levadura de tu casa y no comas pan leudado. ¿Ven? Así que hay dos cosas que hay que hacer en la vida para mantener mi libertad. ¿Ven? Y la primera es que tengo que sacar la levadura de mi casa. ¿Y qué nos significa eso? Que nuestros cuerpos, nuestra carne está ¿qué? Leudada. Y por eso dice la Escritura que antes de mirar la paja ajena, mira la viga que está en mi vida. Porque ¿de qué veo? ¿Por qué tengo que ocuparme yo de mirar las cosas, la levadura del hermano, cuando yo no estoy mirando mi propia levadura? Amén. El Seor. Dice Corintios, 1 Corintios 5, versículo 1 hasta el 8, vamos a leer, gracias hermano. Dice: por todas partes se dice que hay fornicación entre vosotros, y fornicación tal que ni aún existe entre los gentiles. O sea que ni siquiera en las naciones se hacía esto. Amén. Hasta el punto de que alguien tiene la mujer de su propio padre. Claramente su padre ya ha muerto y él ha tomado la mujer, pero hay un mandamiento en la Torá que dice que no se vea la desnudez de la esposa de tu padre. Amén. Y ahí hay no solamente eso, sino un montón de prohibiciones que hay hasta el día de hoy. Amén. Dice: y vosotros estáis engreídos y no os habéis más bien entristecido, para que fuera quitado de en medio de vosotros el que hizo esta opción. O sea que la congregación, en vez de corregir la situación, se sintieron bien dejando que la persona se siguiera congregando con ellos y tal vez hasta defendiendo lo que estaba haciendo. Amén. Y dice el 3: porque yo en verdad, o sea, Saulo, aunque ausente en cuerpo, o sea, él no estaba allí físicamente, pero presente en espíritu, por el conocimiento que tenía de lo que estaba pasando, ya he juzgado como si estuviera presente al que así obró. O sea, él hizo un juicio sobre esta situación. En el nombre del Señor Yeshua del Adón, Yeshua, reunidos vosotros y mi espíritu con el poder de nuestro Señor Jesús. Y aquí vamos a entender, no voy a profundizar mucho en esto del espíritu, pero claramente significa que si ellos obraban, se reunían conforme a lo que Saulo les estaba guiando, eso era como reunirse con el espíritu de Saulo, la enseñanza de él, la exhortación de él, lo que él les guiaba a hacer. Ese era su espíritu. Amén. Dice: el tal se ha entregado a Satanás para la ruina de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor. O sea, se saca de la congregación. ¿Qué dijimos que decía la fiesta de los Hamatzot? Que si alguien comía leudado durante ese tiempo, sería cortado del pueblo. ¿Amén? Claramente se le quitaba la protección y ahora entonces iba a estar en manos del enemigo. No así que todo eso podría servir si él realmente se arrepentía para salvación de su alma. Porque si se arrepentía realmente y sufría el castigo que iba a sufrir en manos del enemigo, entonces claramente su alma se podía salvar, aunque tenía que sufrir el castigo que se le iba a imponer. Amén. Dice él: ¿no es buena vuestra jactancia? ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Entonces, aquí hay dos cosas: levadura y leudar. ¿Cuál es la levadura? Y aquí podemos ver que la levadura se relaciona con el pecado. Amén. Pero vamos a ver también
que no solamente el pecado es levadura. Hay otras cosas que también simbolizan la levadura y que muchas veces los creyentes no somos conscientes de ello. Y por eso no le damos la importancia que realmente tenemos que darle para sacarla de nuestras vidas. Amén. Entonces dice, un poco de levadura leuda toda la masa. O sea, ¿cuál era la levadura? El pecado que este hombre estaba cometiendo. ¿Y qué sería lo leudado? Que los que estaban al lado iban a copiar esta acción. Iban a decir, esto es permitido, esto no es pecado. Entonces lo iban también a ¿qué? A hacer, y eso se iba a contaminar a otros, e iba a hacer que otros también adoptaran esta misma posición. ¿Amén? Entonces una cosa es la levadura, otra cosa es lo leudado. Lo leudado es cuando ya algo contamina a otros, o cuando uno come algo que ya está contaminado. ¿Amén? Entonces, luego dice él, hablando de Pesaj, de Pascua, dice, limpiad la vieja levadura para que seáis nueva masa. Ahora aquí hay un mandamiento, limpiar la vieja levadura. Quiere decir que en nosotros ya hay levadura. Cuando venimos a los pies del Señor, cuando venimos a los caminos del Señor, ya venimos con levadura. Y muchas veces ya venimos hasta leudados. Amén. Y es ahora donde debemos comprender qué levadura es que está en nosotros y que tenemos que sacar. Y que ya no podemos seguir comiendo cualquier cosa, sino que tenemos que inspeccionarla bien para que eso que vamos a comer espiritualmente no esté leudado, no tenga levadura. Son dos tareas que hay que hacer para mantener la santidad, para mantenernos en la libertad con que el Señor nos hizo libres. Libres, dice, de la esclavitud del pecado. Pero ahora ¿qué? Siervos de la justicia. Amén. Así que al final sometemos nuestra voluntad a uno o a otro. Depende a quién queremos servir, a quién queremos someter nuestra voluntad. Amén. Dice él, limpiad la vieja levadura para que seáis masa nueva, como sois, sin levadura. O sea que ya el Señor, recuerden que el Señor le dijo a los discípulos, vosotros estáis limpios. ¿Cómo estamos limpios? Por la palabra que hemos recibido, por la palabra que hemos recibido de Él. Amén. La palabra nos limpia. El Señor le dijo a los discípulos, vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. O sea que la palabra limpia. Limpia lo leudado que ya habíamos comido. Pero queda algo pendiente. Y es sacar la levadura que yo tengo. Amén. Entonces dice, así que, dice, limpiad la vieja levadura para que seáis masa nueva, como sois, sin levadura, porque el Mesías, nuestra Pascua, nuestro Pesaj, ya fue sacrificado. Así que sigamos celebrando la solemnidad, no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad. O sea que aquí hay otra levadura. Una levadura es del pecado, ¿verdad? Pero otra levadura es la malicia y la maldad que hay en el hombre. Yo tengo que liberarme, tengo que sacar de mi corazón y de mi vida esa malicia y esa maldad que hay, que ya está en mí, que la aprendí, que se fue desarrollando en mí. Y hoy vamos a ver cómo es que las personas, los manipuladores manipulan los sentimientos y las emociones de las personas. ¿Amén? ¿Qué es eso? Y dice que de malicia y de maldad, sino con ánimo de sinceridad y de verdad. Luego vamos a ir a otro texto donde nos explica un poco más claro esto de despojarnos de ¿qué? Del viejo hombre, ¿verdad? Ok. Entonces ahora vamos a ver, ya entendiendo el punto principal, vamos a ver algunos textos que nos ayudan a poder percibir qué es la levadura, qué hace referencia a la levadura. Amén. Y vamos a ir a,
Dice 1 Corintios 15, 33, 34. Ahí mismo, Corintios estamos. 1 Corintios 15, 33, 34. Y esto vamos a hacer referencia a lo leudado. ¿Amén? ¿Cómo comemos leudado? ¿Amén? Y dice, no os dejéis engañar. Las malas compañías corrompen las buenas costumbres. Una persona puede leudar su vida si no tiene en cuenta con quién camina, con quién comparte, a quién escucha, con quién se une. Amén. Porque todo lo que esa persona es, toda la levadura que está en esa persona, puede leudar mi vida. Amén. Por eso es que mucha gente termina haciendo lo que otro quiere, porque dejaron leudar su corazón. Amén. Y una de las cosas que, como tenemos jóvenes hoy aquí, una de las cosas que la Escritura revela de los jóvenes es que los jóvenes están en el momento más crucial de su vida, porque es cuando la carne más está levantándose. Y es ahí donde más corren peligro, porque de acuerdo a los amigos que ellos tengan, entonces su vida puede tomar direcciones buenas o equivocadas. Amén. Y dice, ¿dónde vamos, perdón? El 34 dice, volved justamente a la sensatez y no sigáis pecando, porque algunos adolecen de percepción de Elohim. Hablo para vergüenza vuestra. ¿Qué le está diciendo él aquí a la comunidad? Que hay creyentes que no tienen conciencia del peligro que corren y no examinan con quién se juntan, con quién hablan, con quién comparten, y al final no se dan cuenta que eso lo puede leudar a ellos. Y más cuando no tenemos discernimiento si esa acción que esa persona está haciendo o ese pensamiento que esa persona tiene de la vida en realidad no es conforme a la voluntad del Eterno. Amén. Hay que tener mucho cuidado, porque realmente en otros términos se habla de la transmisión de espíritus. Un espíritu se transmite a otro. ¿Pero qué es el espíritu? Pues es la forma de pensar, la forma de ver, la forma de cómo se ven las cosas. Amén. Y es aquí donde vamos a ver por qué existen hoy en día los agitadores. ¿Saben qué son los agitadores? La gente que agita las masas para que se muevan y hagan algo. Y vamos a ver cómo también hay un montón de ¿cómo se llama eso? Se me fue la palabra. ¿Qué hacen? ¿Qué es lo que de buenas obras, como los que defienden a los niños, que defienden a las mujeres, defienden la naturaleza, defienden el medio ambiente? Actividades, como activistas, ¿verdad? Activistas, sí. Ok, ¿cómo estas personas, que puede ser algo bueno para el mundo, para la sociedad, y aún delante de lo espiritual puede ser bueno, que una persona busque defender o hacer algo por aquello que se hace mal, ¿verdad? Eso se ve bien, ¿verdad? Pero el punto es que ¿cómo podemos discernir quién lo está haciendo realmente por una causa justa y quién lo está haciendo por un interés equivocado? Y realmente si lo que se hace realmente es justo o no es justo. Entonces hay muchas cosas para... Y la gente... Ahora, ¿pero por qué estas personas mueven tantas personas? Porque ellos saben que en cada persona hay descontento. Y ahora vamos a mostrar ya lo que es la levadura.
La levadura, la Biblia habla, vamos a ¿qué? A Gálatas 5, 5:19. Donde se nos habla de las obras de la carne. Amén. Ya ustedes lo conocen, lo han oído, pero es bueno. Dice, y evidente, Gálatas 5:19 dice, y evidentes son las obras de la carne, las cuales son fornicación, impureza, lascivia, idolatría, hechicería, hostilidades, contienda, celos, enojos, rivalidades, disensiones, herejías, envidias, borracheras, orgías y cosas como estas, sobre las cuales os amonesto de antemano, como antes dije, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Elohim. Ahora, ¿qué información es que está dando aquí el Espíritu para los creyentes? Nos está diciendo que esto es lo que hay en la carne. Naturalmente está. Uno empieza a crecer y empieza a recibir todas esas cosas. Hay gente que crecemos resentidos, crecemos envidiosos, crecemos codiciosos, y todo eso está en nosotros. Entonces, ¿qué es lo que hace el leudador, la levadura que está afuera, lo que está leudado? Él sabe que hay levadura ya en nosotros, ¿verdad? Entonces, ¿qué viene a hacer? Viene a agitar la levadura que está en mí. Y entonces me habla de que aprovecha mi descontento, aprovecha mi enojo por alguna cosa, por lo que sea. Y entonces me habla de que sí, de que yo tengo derecho y que yo, ¿por qué me dejo y por qué no hago nada? Entonces, ¿qué es lo que hace? Agita esa levadura que está en mí. Para que la levadura que está en mí, entonces, fermente, y entonces ahora corro detrás de ese a hacer lo que claramente me he comido. Lo leudado que ya me he comido. ¿Amén? Y es allí donde el que es verdaderamente libre tiene que, para ser verdaderamente libres, para no ser llevados, como dice la Escritura, como las olas del viento, de las olas del mar, guiadas por el viento que van de aquí para allá, yo tengo que entender que tengo que sacar la levadura de mi vida. No puedo guardar resentimiento para con nada ni para con nadie. En el mundo hay un montón de problemas. La política, la economía y todas las cosas, la contaminación que hay del medio ambiente. Hay un montón de problemas. Pero que son producto de la misma desobediencia del hombre hacia Elohim. ¿Amén? Porque cuando no hay temor de Elohim, entonces los hombres roban, engañan, matan, usan, abusan. Y entonces el mundo que está allí sufriendo llega un momento en que se cansa, se aburre y decide hacer algo, buscan hacer justicia, remediar algo. Pero eso es la forma del mundo, cómo trabaja. El mundo es ese mundo. Nosotros los creyentes tenemos que entender que no somos del mundo. Por lo tanto, yo tengo que mirar las cosas, los problemas del mundo desde otra perspectiva, desde otro punto de vista. Amén. ¿Para qué? Para que mi alma no, para que mi corazón no se leude y termine yo haciendo algo que aparentemente es justo, pero que no es conforme a la voluntad del Eterno. Y uno puede ver esto, para resumir esta parte, en lo que pasaba con el pueblo judío y nuestro Señor Jesús de Nazaret. Cuando Él vino, cuando Él vivió, el pueblo judío estaba sometido bajo el imperio de los romanos. Los romanos los abusaban, les cobraban impuestos. Y el pueblo judío estaba cansado. Y había unos que llamaban celotes que se levantaban porque querían echar afuera el imperio romano, no querían pagarles más impuestos, porque veían el abuso de ellos. Pero nuestro Señor Jesús de Nazaret jamás habló en contra de eso. Usted no encuentra en el Evangelio una crítica de nuestro Señor Jesús de Nazaret
a la situación que estaba viviendo el pueblo judío por la opresión de los romanos. ¿Verdad? Y eso nos enseña entonces algo a nosotros. Una cosa es el mundo, otra cosa somos nosotros. ¿Y qué es lo que tenemos que ver nosotros? ¿Y qué es lo que ve el mundo? El mundo busca solucionar sus problemas a la manera del mundo. Pero nosotros entendemos que el problema del mundo no es lo que está ocurriendo allá. El problema del mundo es la desobediencia a Elohim, a Dios, el rechazo de Elohim por parte del mundo. Quieren que no hayan ladrones, quieren que no hayan malos, quieren que no hayan abusadores, pero no quieren saber nada de Elohim. No quieren saber nada de sus mandamientos. No quieren saber nada de su palabra. Amén. Y a los malvados, a los inicuos, claramente que les conviene eso. Y por eso ellos se niegan a Dios. Que Dios es un invento humano. Y así entonces ellos quieren que el mundo siga siendo rebelde para que ellos puedan entonces manipularlos y hacer su obra. Y por eso el mundo es mundo y está como está. Pero nosotros tenemos que aprender a discernir, porque la Escritura dice que el que cree en Jesús el Mesías tiene que caminar como Él caminó. Amén. Así que es hora que el pueblo de Elohim, los creyentes en Jesús Mesías, entendamos lo que somos y lo que no debemos ser. Claramente no podemos aprobar ninguna injusticia, pero tenemos que entender la razón de todas esas injusticias que hay. Y que todas esas injusticias no se pueden sanar ni curar a menos que los hombres le obedezcan a Elohim, para que entonces realmente haya justicia y realmente haya paz. Amén. Entonces entendamos bien, los creyentes tenemos que aprender a ver el mundo como es, pero nosotros no estamos en el mundo, pero no somos del mundo. O sea que nuestros ojos no están cerrados, nuestros ojos están abiertos para entender, para mirar lo que realmente está ocurriendo. Amén. Pero sigamos, vemos una parte allí. ¿Cuál es la levadura que hay en la vida? Está la levadura de la amargura. ¿Por qué la amargura es una levadura? Por eso dice, a ver si vamos al libro de, a ver si lo encuentro, en Hebreos 12:15, creo que está allí, Hebreos 12:15. Dice 12:15, Hebreos dice, vigilando que ninguno quede privado de la gracia de Elohim, no sea que brotando alguna raíz de amargura de ajenjo os perturbe y por ella muchos sean contaminados. Entonces, ¿qué es la amargura? Ya lo leímos en la carne, en las obras de la carne. La amargura es el resentimiento que la persona guarda, va guardando en su corazón. Amén. Está cansado de tanta injusticia, de tanta maldad, de tanto engaño, de tanto robo. Y entonces la persona, al ver que no puede hacer nada por solucionar todo eso, ¿qué va pasando? Eso se va amargando. Esa levadura empieza a podrirse y empieza a amargar el alma de la persona. Y aún siendo creyentes también nos puede pasar. ¿Cuál fue la amargura que impidió que los israelitas que salieron de Egipto, que fueron liberados de Egipto, no pudieran entrar a la tierra prometida? Los celos.
la envidia, la murmuración, el deseo de que yo no quiero más enseñanza, lo que quiero es ir para mi tierra, entrégame ya lo que me van a dar y se acabó. La incredulidad. No creyeron que el Eterno podía realmente darle la fuerza para vencer a los gigantes. Entonces, mi hermano, la amargura es lo que muchos aprovechan para motivar a otros a buscar la solución de esa amargura. Amén. Por eso nosotros tenemos que limpiarnos de toda avaricia, de toda envidia. Porque cuando una persona trabaja y trabaja y en la carne quiere prosperar, y él quiere prosperar, ¿verdad? Pero ve que las cosas como que no se le dan y empieza entonces a llenarse ¿de qué? De amargura. Porque no puede tener lo que él quiere. Entonces ve que otro sí lo tiene. Y entonces empieza a juzgarlo y a ver cómo obtiene lo que otro tiene. Amén. Entonces, la amargura es levadura que tengo que sacar de mí. ¿Qué dice la Escritura? Teniendo vestido y comida, estemos ¿qué? Contentos. Eso no quiere decir que yo no puedo trabajar y esforzarme conforme el Señor me lo permita. Pero tengo que contentarme con lo que Él me permite que yo obtenga. Y no amargarme porque no tengo lo que mi vecino tiene. Bendito sea el Señor que se lo concedió a él. Yo estoy contento con lo que tengo. Estoy contento con comerme un plato de lentejas en mi casa en paz. Amén. Pero el mundo, ¿cómo ve eso? ¿Cómo el mundo ataca al mundo, a la fe? Dice, que ustedes son unos, ¿cómo los llaman? Conformistas. Que ustedes se conforman con nada. Ustedes no tienen espíritu de nada. Y es la gran diferencia que hay entre el mundo y la fe. ¿Amén? Pero todo es ¿qué? Levadura. La levadura está en nosotros. Si no la cortamos, si no la sacamos, mañana lo leudado nos puede contaminar. ¿Qué dijo? ¿Qué le decía Saulo a la iglesia de Corintios? Me temo que vosotros habéis sido seducidos por la serpiente como Eva. O sea, Satanás se aprovecha del descontento nuestro, de lo que puede haber en nuestro corazón, y entonces nos incita a querer buscar una solución para eso. ¿Cómo resolvemos eso? Amén. Así que la amargura hay que sacarla. Amén. Pero también hay el pecado, ya lo dijimos. Si la congregación permite que haya pecado, entonces los demás van a ver que esa levadura se va a regar y otros van a querer decir, no, pues entonces se puede hacer esto y aquello. Amén. Y por otra parte también tenemos las conversaciones, ya lo leímos, ¿verdad? Primera vez. Cómo las malas conversaciones o las malas amistades van corrompiendo. Estamos viendo de qué cosas no tengo que comer y qué cosas tengo que sacar de mi propia vida. Amén. También tenemos algo que el Señor les dijo vamos a Mateo 16:6. ¿Lo tienen? Dice Mateo 16, el 5, dice, cuando llegaron a la otra orilla, los discípulos habían olvidado llevar panes. Y Jesús les dijo, cuidaos y guardaos de la levadura de los fariseos y saduceos. ¿Verdad? Dice, ellos entonces razonaban entre sí diciendo, es porque no trajimos pan. Están en lo material, en lo físico. Amén.
Y luego entonces, el 12 dice, entonces entendieron, pero en el 11 dice, ¿no entendéis, les dijo el maestro, que no os hablo acerca de panes, sino de guardaros de la levadura de los fariseos y saduceos? Entonces entendieron que no les decía que se guardaran de la levadura de los panes, sino de la enseñanza de los fariseos y saduceos. Amén. Pero ¿cuál era la levadura de los fariseos y saduceos? Vamos a buscarlo en Marcos 8:15, de pronto está allí. Marcos 8:15. Y es el mismo contexto donde lo narra Marcos. Y dice, y se olvidaron de tomar panes y no tenían consigo sino un pan en la barca. Y les ordenó diciendo, mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de la levadura de Herodes. Bueno, aquí ya, pero no tengo el texto exacto. O sea, no solamente fariseos y saduceos, sino también la levadura de Herodes. ¿Quién era Herodes? Bueno, los que gobernaban en aquel tiempo, que también tenían una visión de la vida. Recuerden que todo esto tiene que ver con lo que con lo que la gente piensa, su forma de ver la vida y de ver las cosas de la vida. Amén. Pero a ver si lo encuentro en mis manos. Lucas 12:1. Y si no está allí, pues entonces me voy por rendido. Lucas 12:1. Porque yo sé que a usted todavía no les ha venido a la mente cuál es la levadura de ellos. ¿12 qué, perdón? Lucas 12:1. ¿Lo tienen? Dice, entre tanto se habían aglomerado miles y miles de la multitud, hasta el punto que se pisoteaban unos a otros. Entonces comenzó a decir primero a sus discípulos, guardaos de la levadura de los fariseos, que es ¿qué? La hipocresía. Entonces, ¿qué es la hipocresía? Es el fingir, el mostrarme de una manera, pero realmente siendo de otra. Cuando me muestro amigo, pero en realidad lo que soy es un enemigo. Cuando me muestro que quiero ayudar, cuando en realidad lo que quiero es hacer daño. ¿Verdad? Entonces la hipocresía es, ¿por qué una levadura? Porque claramente todos los fariseos y saduceos se comportaban de la misma manera, aprendieron a ser así. Y por eso es que en Mateo 23 él dice, los escribas se sientan en la silla de Moisés, ¿verdad? La instrucción de Moisés. Haced lo que se os dice que haga de acuerdo a la escritura, mas no hagáis como ellos hacen. ¿Amén? Entonces, claramente, ¿de qué levadura tenemos que guardarnos hoy en día? Pues vemos un montón de predicadores, un montón de personas que usan el evangelio para sus propios intereses. Sí, usan la palabra, leen la escritura. Los fariseos y saduceos enseñaban de la Torá de Moisés, pero la leudaban. Amén. La leudaban con su comportamiento, con sus intenciones, igual que hoy en día el cristianismo está leudado. Amén. Por el comportamiento de aquellos que dicen ser los líderes, pero que usan realmente lo que hay es hipocresía en ellos. ¿Y por qué hipocresía? Porque aunque hablan de la escritura, su comportamiento va en contra de la misma escritura. ¿Amén? Hablan de ser pobres de espíritu, pero ser ricos en lo material. Amén. Y amasan fortunas y todas estas cosas. Amén. Entonces, claramente, y mucha gente ha sido contaminada. ¿Por qué? ¿Por qué muchas personas hoy quieren ministerio?
¿Por qué quieren servir? ¿Por qué quieren ser pastores? ¿Por qué se presentan como profetas cuando en realidad no lo son? Porque su corazón está leudado, hay levadura en ellos. Lo hacen por interés. Amén. Simplemente aprovechan la necesidad espiritual de los creyentes, incautos, que no conocen, que no tienen conocimiento, que no tienen entendimiento de qué es la verdad, de qué es el Evangelio, y entonces los mueven con sus palabras dulces, amén, para que hagan lo que ellos quieren. Entonces no solamente y actúan como el mundo, explotan la fe, explotan los sentimientos, explotan las emociones para sus propios ¿qué? Intereses. Amén. Ahora relacionando la esclavitud del pecado con no obedecer este mandamiento, ¿por qué es que se nos manda a sacar la levadura? Porque en el momento que nosotros como creyentes no saquemos la levadura de nuestras vidas, entonces la carne va a querer levantarse. Si yo no saco la envidia, si yo no saco el rencor, si yo no saco el enojo, si yo no saco el resentimiento, si yo no saco la avaricia y la codicia, la carne en un momento se puede levantar. Amén. Y puedo comer leudado, porque entonces viene alguien enseñando qué es lo que pasa con el Evangelio. Viene enseñando un Evangelio, porque para que entendamos qué es la levadura. La levadura es una sustancia orgánica que cambia la composición de aquello con lo que se toca, ¿verdad? Entonces transforma. La levadura hace eso, que la masa que está allí dura, que el pan sin levadura es duro. Amén. No importa si es cuadrado, si es redondo, el pan sin levadura es duro. Amén. Y es más difícil de masticar, más difícil de tragar, ¿verdad? Entonces el mundo, ¿qué hizo? Porque el mundo le gusta lo más suave. Entonces el mundo va y le pone levadura a la harina y ahora el pan, sabroso, mire, suavecito. Amén. Pero no es lo mismo que estaba allá. Ya esto se transformó. Amén. Entonces la levadura es un fermento que cambia, que transforma, que origina un cambio en aquello con lo que se mezcla. Amén. Entonces el problema es que cuando yo no saco la levadura que está en mi corazón, y esa levadura se mezcla con las situaciones de mi vida, con las necesidades de mi vida, con los deseos y los anhelos de mi vida, entonces lo que va a hacer es que entonces me va a presentar algo más vistoso, más bueno, más deseable. Y eso es lo que hacen los falsos profetas y los falsos predicadores. Leudan la palabra, ¿para qué? Para que ahora la palabra se haga más apetecible, más atractiva. Y entonces, me gusta más esta palabra porque como que me satisface más. Pero lo que no saben es que no están comiendo la masa original, sino lo que están comiendo es leudad. ¿Amén? Y eso ha pasado con toda la cristiandad, desde católicos, cristianos, de todas las denominaciones, todos de alguna manera están comiendo leudad. ¿Amén? ¿Por qué? Porque no estamos queriendo obedecer el mandamiento de que el pan hay que comerlo tal como lo envió el Señor. Así hay que comerlo. Y por el Espíritu de verdad, ir entendiendo, ir asimilando lo que el Padre realmente nos quiso dar a través de la Escritura. Amén. Entonces, para muchos hoy creyentes, mi hermano, fíjense bien cómo es la levadura cómo trabaja. Que Elohim mandó un mandamiento de no comer por 7 días pan leudado. El cristianismo dice, no, nosotros no estamos bajo la ley.
Eso ya fue pasado. Ahora no como carne los viernes. Llega la cuaresma y no, yo no puedo comer carne. ¿Y por qué no puede comer carne? No, porque eso está prohibido, eso es pecado. Yo le digo, ¿y dónde la Escritura dice que usted no puede comer carne? Mandamiento de hombres, tradiciones de hombres. Amén. Entonces, ¿en qué estamos? En la acusación que le dijo el Mesías a los fariseos, ¿verdad? Ustedes cambiaron, transgredieron el mandamiento de Elohim para guardar su tradición. Y muchos creyentes hoy están haciendo eso. Hacen cosas que Elohim no mandó, pero sí lo mandó su tradición, su religión. Pero lo que Elohim mandó, no lo hacen. Y en esa condición está el cristianismo hoy en día. Es triste, porque qué bonito es poder entender todo lo que el Padre nos reveló a través de su Escritura y poder recibirla y poder vivirla con gozo. Si yo guardo estos 7 días de panes sin levadura, lo hago porque entiendo que me ayuda a recordar el compromiso que tengo con Elohim, con el Padre, de guardarme en santidad, de guardarme de leudado, de examinar todo lo que viene, sea espiritual, sea religioso, sea político, sea económico, sea lo que sea. Yo no puedo tragar porque me parece bonito, no. Oiga, eso está como inflado. Y si está inflado, tiene levadura. Amén. Y hay que poner cuidado. Por eso dice, la misma Escritura nos dice, uno de los discípulos que dice, no creáis a todo espíritu, discernid los espíritus. Ahora, ¿qué es discernir los espíritus? Es discernir la intención que hay en esas palabras, en lo que me dice, porque el hombre es en su corazón lo que habla. Porque dice la Escritura, de la abundancia del corazón habla la boca. Entonces, mucha gente dice, pero no, pues es que él me está enseñando de la Escritura. Sí, mi hermano, te está enseñando de la Escritura, pero te lo está dando leudado, porque está poniendo otro espíritu en eso, tiene otra intención. ¿Por qué te enseña? ¿Para qué te enseña? ¿Y qué te enseña? ¿Amén? Entonces, claramente, mis hermanos, todas estas cosas que hacemos, no las hacemos porque somos tradición y porque estamos bajo la ley. No, porque entendemos que en la fe confirmamos la ley. Nos damos de cuenta que lo que la instrucción tenía es bueno para nuestras vidas, si realmente lo vemos desde el punto de vista que tenemos que ver. Amén. Porque claramente sí hay una diferencia entre el primer pacto y el nuevo pacto. Y todo eso tenemos que aprender para que nadie nos venga a estar llevando de aquí para allá y de allá para acá. Amén. Pero hay que estudiar la Escritura y hay que creerle a la Escritura. Y hay que conocer la Escritura. Porque Jesús dijo, la vida, ¿qué es la vida eterna? Que te conozcan a ti, el único Elohim verdadero, y a mí, a quien tú, y a tu Hijo a quien tú enviaste. Amén. Entonces, y si usted lee el Evangelio y lee las cartas con detenimiento, usted va a ver que todo el mensaje es a limpiarnos. Vamos a leer algunos textos para que lo veamos. Corintios 7:1, 2 de Corintios 7:1. Amén. Vamos a ver primeramente
porque es que la Escritura habla de algo antes de este versículo. Dice, en el 6:14, dice, comienza diciendo, ¿tienen? 2 Corintios 6:14. No, pero es que está unido, todo eso está unido. Los que capitalizaron todo, ustedes dividieron, pero en realidad todo era un solo rollo. Amén. Dice 14, no estáis unidos en yugo desigual con incrédulos. Pues ¿qué compañerismo hay entre la justicia y la iniquidad? ¿Y qué comunión hay de la luz con las tinieblas? Recuerdo que leímos la levadura de las malas compañías y de las malas conversaciones. Pues aquí lo está diciendo. Nos está diciendo qué comunión tiene uno con lo otro. Amén. Dice, ¿y qué concordia del Mesías con Belial, o sea, con Satanás? ¿O qué parte del creyente con el incrédulo? Al incrédulo vamos para llevarle el mensaje, pero no para oír lo que él, su incredulidad. Amén. Hacernos dudar, hacernos desconfiar de lo que la Escritura dice. Amén. Dice, ¿y qué acuerdo entre el santuario de Elohim y de los ídolos? Porque nosotros somos santuario del Elohim viviente. Como dijo Elohim, habitaré entre ellos y entre ellos andaré, y seré su Elohim y ellos serán mi pueblo. El 17 dice, por tanto, salid de en medio de ellos y separaos, dice el Señor. O sea, salid, esto es, hay que sacar esa levadura. No puedo contaminarme más. Amén. Dice, y os seré por padre y vosotros me seréis por hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Y aquí concluye, dice, así que, amados, 7:1, teniendo estas promesas, o sea, de lo que el Padre nos promete de ser nuestro Elohim, que nosotros somos su pueblo, dice, limpiémonos de toda contaminación, de carne y de espíritu. ¿Qué es? Limpiémonos de toda levadura. ¿Por qué de carne y por qué de espíritu? La carne hace referencia a lo físico, las relaciones sexuales prohibidas, ¿verdad? Y de todo aquello que se hace físicamente, que va en contra de la Escritura, o que para la Escritura lo revela como que es pecado. Amén. Y por otra parte tenemos limpiarnos, y del Espíritu significa de toda enseñanza, de todo pensamiento, de toda idea que es contraria a la voluntad del Eterno. Es un proceso. Por eso hemos dicho que la salvación no es un acto inmediato. La salvación es un proceso hasta que terminamos nuestros días fieles, obedientes a esa fe con que hemos creído. Porque si no lo quiere la Escritura, hemos creído en vano. Mucha gente dice que la salvación no se pierde. Pero recuerde, el creyente, aunque somete su voluntad al Eterno por medio de la fe para obedecerle, aún sigue manteniendo su voluntad. Y después puede irse si quiere. Puede volverse atrás. Y no tampoco la Escritura dice que no volvamos atrás como el perro que vuelve a su vómito, o como el cerdo que vuelve al fandango, ¿verdad? Porque aunque hemos decidido, porque hemos creído someter nuestra voluntad al Eterno, aún tenemos la voluntad de irnos si queremos. Igualmente el que está en pecado ha decidido someter su voluntad a la satisfacción de ese deseo, a ese pecado. Pero él puede librarse de ahí si realmente cree, si oye el Evangelio y cree el Evangelio. Amén. Y entonces decide salirse de esa condición, de esa esclavitud, liberarse de eso, y entonces ahora seguir al Maestro, obedecer a Elohim. Amén. Entonces dice, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu.
que en el libro de Juan creo que es, que dice que aún hay que guardarnos de la vestidura contaminada de las personas. Porque aún sus vestidos están contaminados de todo el pecado, de toda la suciedad, de toda la impureza que practican y hacen. ¿Por qué cree que viene el bautismo? En agua. Para despojarnos de esas vestiduras, para limpiarnos de toda esa impureza. Y entonces revestirnos de nuevo. Amén. Como dice, vamos a Efesios 4. Dice, perfeccionando la santidad en el temor de Elohim. Yo lo cambio. Yo digo, perfeccionando la santidad en el amor a Elohim. En el amor al Padre y al Hijo. Ya no en el temor, sino en el amor. Amén. Claramente Saulo está hablando de gente que recién comienza el proceso y el temor es lo que lo va a ayudar por ahora. Pero el amor libera. El amor es mucho más fuerte. Amén. Vamos a Gálatas. O Efesios. A Efesios, perdón. Gracias, hermano. La ayuda idónea. Efesios 4, 22, 24. Y todo esto que leemos, mi hermano, entienda lo que tiene que ver con el mandamiento de sacar la levadura. Y entienda lo que tiene que ver con el mandamiento de no comer, ¿qué? Leudado. Así que cuando usted, cada vez que conmemoremos la fiesta de Pesa, de los panes de levadura, recuerde que no solamente es por 7 días. Los 7 días representan la totalidad de nuestra vida, en la que tenemos que hacer estas dos actividades: sacar y guardarnos. Amén. Dice 22, dice Efesios 4, 22, dice. Bueno, amén. Vamos a hacerle caso, hermano. Pero vosotros no aprendisteis así al Mesías, o sea, está hablando a los creyentes, ¿verdad? A los discípulos, a los que han oído al Mesías. Si en verdad lo oísteis y fuisteis enseñados en él, conforme a la verdad que está en Yeshua. Hay que entender una cosa, mi hermano. Estas personas lo más seguro fue que nunca vieron ni oyeron al Mesías directamente. Amén. Entonces, como Saulo habla de que si vosotros fuisteis enseñados por el Mesías, porque la palabra que trajeron los discípulos fue la palabra que el Mesías les dio para que enseñasen. Así que el que escucha el Evangelio es como si escuchase a Jesús el Mesías. Amén. Dice, ¿y qué es lo que tenían qué es lo que no aprendieron ellos a hacer? ¿O qué es lo que sí tienen que hacer? Dice, en cuanto a la antigua manera de vivir, en lo que éramos antes, toda la levadura que había en nosotros y lo leudado que había en nosotros, la maldad que había en nosotros, la iniquidad que había en nosotros, la malicia que había en nosotros. Amén. Dice, en cuanto a la antigua manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está corrompido por los deseos que engañosos. Ese corrompido está podrido, porque la levadura al final es putrefacción. Pudre porque corrompe la composición real de algo. Amén. Dice, pero no solamente hay que despojarme, hay que sacar. Dice, renovaos en el espíritu de vuestra mente. Amén. Ahora tengo que adquirir conocimiento y entendimiento de cómo también cuidarme. Amén. Vestido ya del nuevo hombre que fue creado según Elohim en la justicia y santidad de la verdad. Entonces ahora tengo que llenarme de luz, llenarme de verdad, de la verdad de Elohim. Y la verdad de Elohim está aquí. Amén. En el Evangelio, en la Escritura, en la instrucción tanto de Moisés como de los profetas, como de Jesús el Mesías, como la de los discípulos. Amén. Porque nada es de desechar. No se puede desechar nada. Amén. Porque toda la palabra es buena, es santa, es justa. Y porque toda la palabra es la suma de la verdad. Amén. También tenemos, mire, el 25. Por tanto, desechando ¿qué? La mentira, cada uno hable verdad con su prójimo, porque somos miembros unos de los otros. Airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo.
¿Qué pasa cuando usted tiene un descontento en el día? Cuando usted vio algo, una injusticia, una maldad que le tocó el corazón y le dio coraje, le dio enojo, le dio rabia, ver tanta injusticia y tanta maldad, tanto engaño, tanto fraude. ¿Qué hace usted con eso que le causó ver eso? Pues mi hermano, no deje que el sol se ponga antes de que usted saque eso de su vida. Saque ese enojo. Antes de irse a acostar, confiese al Eterno ese sentimiento que usted tiene, ese enojo que usted tiene, esa rabia que usted tiene, ese dolor que usted tiene por lo que pasó, por lo que le hicieron, por lo que sufrió, por lo que vio. Y dígale: Señor, arranca esto de mi corazón, dame paz. Ora por aquello que pasó. Pide misericordia por aquellos que hicieron ese mal, o esa injusticia, o esa maldad, o si se la hicieron a nosotros mismos. Amén. No podemos irnos a dormir guardando dolor, ni resentimiento, ni nada en nuestro corazón. Tenemos que limpiarlo, tenemos que descargarlo. Amén. Dice: ni deis lugar al diablo. ¿Por qué no dar lugar al diablo? Porque una vez que dejemos levadura en nuestro corazón, el diablo la va a fermentar. Amén. El diablo le va a decir, va a soplar para que eso se prenda la mecha. Amén. Y luego dice: el que hurtaba, no hurte más, sino trabaje haciendo con las propias manos lo bueno, para que tenga que compartir con lo que tiene necesidad. Qué bueno que muchos ministros hicieran esto, ¿verdad? Que en vez de estar robando y engañando al pueblo, se pongan a trabajar mejor. ¿Amén? Y no solamente a trabajar, sino a compartir con el que no tiene. Pero le quitan al que no tiene. En vez de compartir con ellos, le quitan lo poco que tiene. Amén. Ninguna palabra dañina salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la edificación. Porque una de las cosas que tiene el problema es que una vez que tú tienes enojo y resentimiento y amargura, vas a hablar así, tu boca va a soltar eso. Y vas a contaminar a otros. Amén. Dice un proverbio, algo muy bonito. Dice: el buen amigo guarda el secreto, pero el insensato lo descubre. Amén. Así que aún lo que yo sé de mi hermano no puede salir de mi boca. Amén. Porque si sale de mi boca, sale con una intención. ¿Por qué quiero contarlo? ¿Por qué quiere contarle a otro lo que vi de mi hermano? Tengo una mala intención. No es que me gusta que él sepa quién es. No, es puro cuento. Lo que estás es chismeando, estás murmurando, estás dañando la imagen de otra persona. No quieres ser amigo de esa persona, porque cuando él se dé cuenta que tú hablaste de él, no va a querer ser tu amigo. Amén. El buen amigo guarda el secreto. El que busca amistad guarda el secreto. Claramente hay cosas que son necesarias denunciar. Amén. Hay que tener cuidado con esto, porque no, que es que yo quiero ser amigo, pero ¿quieres ser amigo del que mata, del que roba? No, mi hermano. Dice otra cosa, del que está pecando, no. Amén. Hay ciertas formas de actuar. Estamos hablando de guardar el secreto de alguien que hizo algo que realmente no es tan grave o tan delicado como para que yo ande regando, diciendo las cosas, amén, dañando la imagen de esa persona. Amén. Amén, mis hermanos. Vamos a hacer otro texto y ya terminamos allí. Vamos a ir a Colosenses 3, 1, 10 y allí terminamos. Quisiera poder explicarlo todo lo mejor posible, pero en realidad el tiempo nos traiciona, amén. El tiempo se nos va. Colosenses 3. Vamos a leer desde el 1 hasta el 10 y allí terminamos, amén.
Dice, pues, si pues fuiste resucitados juntamente con el Mesías, buscar las cosas de arriba, donde está el Mesías, sentado a la diestra de Elohim. O sea, si quieres, ¿en qué vamos a proponer nuestra vida? Pues a conocer más al Padre y al Hijo. Amén. Poner la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Amén. No. Una cosa que le pasa a uno en el mundo hay una cosa que se llama humanismo. ¿Qué es el humanismo? El humanismo es aquello que agita el sentimiento de las personas, el dolor de las personas, el sufrimiento de las personas, para buscar movimientos que vayan en pro de justicia y de hacer justicia en estas cosas. Amén. Pero claramente dice que nosotros como creyentes tenemos que tener buen discernimiento para entender las cosas. La raíz del mal del mundo, recuerde, es el que el mundo rechaza y no cree y no obedece a Elohim, a Dios. Y a partir de ahí vienen todos los males. Ahora, ¿cómo el mundo trata de solucionar los males que se levantan? En las escuelas, muchos países, ¿qué están haciendo? Prohíben. Antes se aprendía un poco de religión, ya lo quitaron porque hay que dejar la libertad, que cada quien haga lo que quiera. Entonces el mundo va de mal en peor, pero entonces sí se quejan de la maldad que también crece, de la injusticia que crece. Y entonces buscan a ver cómo, con pañitos de agua tibia, a ver cómo apagan o calman esos males que hoy están en el mundo, pero que no se van a poder solucionar. Amén. Dice, porque ya habéis muerto y vuestra vida está escondida con el Mesías en Elohim. Amén. Cuando el Mesías vuestra vida sea manifestado, entonces también vosotros seréis manifestados con él en gloria. Haced morir pues ¿qué? Lo terrenal en vuestros miembros: fornicación, impureza, pasión desordenada, deseo malo y la avaricia, que es ¿qué? Idolatría. Todo eso es levadura. ¿Por qué insisten en esto? Porque hay que sacarla. Amén. Dice, cosas por las cuales viene la ira de Elohim. Si un creyente, ¿qué decía el mandamiento de Pesa? Si alguien come leudado en estos 7 días, será cortado de Israel. Y aquí lo está diciendo en otras palabras. Si alguien no se cuida de limpiarse de estas cosas, entonces Dios va a actuar y la ira de Elohim viene. Amén. Porque nosotros hemos sido muy lentos, muy perezosos para sacar la levadura. Amén. Dice, por las cosas por las cuales viene la ira de Elohim, y en las que también vosotros anduvisteis en un tiempo cuando vivíais en ellas. Pero ahora desechad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, maledicencia, lenguaje obsceno. Esto sí que polula el mundo. La gente no puede hablar 3 palabras sin decir una grosería, una mala palabra. Hasta la gente más educada, uno queda aterrado, pero usted habla peor que yo. Porque todo el tiempo están diciendo esas palabrotas. Y eso que fueron a la universidad, son educados. Amén. Y dice, maledicencia, lenguaje obsceno de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, ya que os habéis desvestido del viejo hombre con sus prácticas. Amén. Si es que realmente lo estamos haciendo. Y revestidos del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta un conocimiento pleno, donde no hay griego ni judío, circuncisión o incircuncisión, bárbaro, escita, esclavo o libre, sino que el Mesías es todo y en todos. Por tanto, vestidos como escogidos de Elohim, santos, consagrados y amados, de sentimientos entrañables, de compasión, de bondad, de humildad, de mansedumbre, de longanimidad. Vamos a parar allí. Creo que hemos estudiado bastante, pero sí quiero enfatizar
que Pesa nos recuerda eso, la necesidad que hay en nosotros los creyentes de sacar la levadura de la casa, de nuestro corazón, de nuestras vidas, y de guardarnos de comer leudado. Discernir bien a quién oímos y lo que oímos. Amén. Y no creerle a todo espíritu. Como dice la Escritura, hay un consejo en el proverbio, dice: no salgas en defensa del primero que aboga por su causa. Así dice el proverbio, no recuerdo el texto, yo solamente recuerdo el texto, pero no recuerdo la cita exacta. ¿Qué significa eso? Que no porque alguien, y eso pasa mucho, sale gritando que una injusticia le hicieron a él, y todo el mundo como está cansado de la injusticia, y entonces claro, corren allá a creerle, y muchas veces van y golpean y maltratan al otro, y después se enteran cuando el otro habla, le dan chance de hablar, y se dan de cuenta que todo lo que este dijo no era como él lo decía. Amén. Entonces no siempre hay que correr detrás del primero que habla y dice cosas. Hay que oír también al otro. Amén. Para que entonces podamos discernir qué es lo que realmente pasó y por qué pasó y quién es el culpable y quién no es el culpable. Amén. Oremos, mis hermanos. Mañana quiero compartirles, mis hermanos, y lo voy después lo voy a hacer una votación con ustedes, a ver, en cuanto a mañana. Mañana termina la festividad de panes sin levadura, los 7 días. Mañana es el último día. Mañana es un Shabbatón, un día de descanso, de reposo. Y es el día en que por fecha estaremos conmemorando lo que es la presentación de la gavilla, la presentación del Omer Reshit, amén, que hacía el sacerdote, que era el principio de las cosechas, amén, una gavilla de cebada que era el primer producto agrícola que se recogía. Entonces mañana estaremos celebrándolo, pero vamos a orar. Entonces ahora votamos sobre eso, amén. Padre Santo y Padre bueno, bendito y alabado seas tú, bendito sea tu nombre, bendito sea el Cordero Santo que vive y reina a tu diestra, y bendito sea tu Espíritu, bendito la gloria de tu reino para eterno. Padre, gracias. Gracias, Señor, por tu palabra, por tu Espíritu, por tu verdad, por el Espíritu de verdad y por todo lo que tú nos has concedido. Gracias por esta palabra, tanto la que he compartido ahora como la que se compartió esta mañana. Gracias, Padre. A ti venimos, Señor, a darte gracias y a suplicarte que seas tú realmente permitiendo que esta tu palabra permee en nuestro corazón, se quede en nuestro corazón, en nuestro entendimiento, y que podamos hacer memoria de ella cada día de nuestras vidas para entender y comprender lo que tú nos has llamado a hacer, Padre. Ayúdanos a perfeccionar nuestra santidad cada día más, limpiándonos de toda esa levadura, sacando toda esa levadura y guardándonos de toda levadura que viene de afuera, Padre eterno. Padre amado, en el nombre maravilloso y poderoso de nuestro Señor Jesús Nazaret, damos gracias. Una vez más, Señor, te pido por la vida de la señora Dora Espinosa, que tengas misericordia y clemencia de ella, Señor, y que seas tú derramando sanidad sobre su vida, sobre su cuerpo, Padre amado. Y así mismo te presento a todos aquellos que hoy pueden estar en necesidad, Padre eterno, al pobre, al huérfano, a la viuda, al desamparado, al oprimido, al perseguido, al que sufre violencia, al que sufre maldad, al que está secuestrado, al que está raptado, a los que están enfermos, Padre eterno. Padre amado, en el nombre maravilloso y poderoso de nuestro Señor Jesús Nazaret, te pedimos que tú derrames bendición sobre todas estas almas, Señor, y asimismo, Señor, derrames liberación y salvación sobre sus almas, sobre sus corazones, sobre sus vidas. En el nombre de Jesús Nazaret te lo pedimos y te damos gracias. Amén, Señor. Amén. Amén. Gloria a Dios. Antes de si alguien quiere opinar algo, quiero compartirles que mañana, una vez más, es el último día de la fiesta de Pesa, de los panes sin levadura.